Pues muy bienvenidos a una sesión más de lo que es pues, este ya largo viaje por la historia universal, que más bien debería llamarse historia de Occidente, ¿no? Pero en fin. Y en este tema vamos a ver, perdón, en esta ocasión vamos a ver un tema muy importante por las consecuencias que tuvo, ¿vale? Porque además va a ser una especie de antecedente a mediano plazo de lo que más adelante va a ser la Guerra Fría, y esto porque a raíz de esta revolución va a dar paso a que emerja la primera nación comunista de la historia. O sea que sí, aquí por primera vez ya abiertamente se va a intentar llevar las propuestas de Marx y Engels a la práctica. Entonces vamos a ver qué tal va a salir. A manera de introducción, les puedo comentar un poco que Rusia es un país muy especial. Si hacemos un balance de todo lo que hemos comentado acerca de las principales potencias industriales de Europa, pues vemos que estas tienen un alto grado de desarrollo industrial, una modernización política que asienta un gobierno representativo, eh, organizado a través de una constitución que se plantea una sociedad que aparentemente se identifica con una serie de elementos culturales que en teoría tienen todos los miembros de ese país, y me refiero a estos estados-nación modernos que se van a vincular a una cultura nacional, y ya de manera firme pues vemos el asentamiento del modelo capitalista como modo de producción, y también la sociedad se va a ir ajustando a esos cambios, una sociedad individual que parte de una serie de derechos en donde la libertad es lo más importante, pero como hemos visto, eso pues no se traduce realmente en una igualdad social, una repartición más equitativa de la riqueza. Y que muchas de estas cuestiones pues permanecen en la actualidad e incluso las tenemos en nuestra propia construcción como sujetos, sobre todo en la parte educativa y en las aspiraciones. Pero siempre hay excepciones. Y en todo este concierto de naciones va a haber una en especial que se va a quedar un poquito atrasada. Y me refiero al Imperio Ruso. El Imperio Ruso va a ser de esas pocas regiones que hay en el mundo que no van a vivir de manera plena este proceso de modernización. Digamos que se queda a medias, rezagado, y todavía con muchos elementos propios del antiguo régimen, es decir, de un sistema absolutista, mercantil, donde es un orden social cerrado y donde tenemos al monarca, en este caso al zar, teniendo todo el poder. O sea, ya ni Japón, que es una nación de Asia que en el último tercio del siglo XIX se había modernizado, había tenido una revolución muy interesante, ni los Estados Unidos, que propiamente es un estado joven, están en ese punto, ¿no? Y bueno, eso lleva a entender por qué en experiencias como la Primera Guerra Mundial a los rusos les va mal. Así es que a manera de introducción vemos que este país está un paso atrás y va a empezar a enfrentar una serie de problemas que lo van a llevar a vivir una de las revoluciones más importantes de la historia. ¿Sale? Entonces, como objetivos de esta primera parte de la sesión es reconocer las condiciones que hicieron de Rusia el lugar donde se va a sentar o se va a intentar implementar por primera vez el comunismo en la historia. Por lo menos eso pretendieron, ¿no? Y resulta muy curioso porque si nos vamos con los textos de Marx, él planteaba que la revolución que iba a protagonizar la clase obrera o el proletariado, pues iba a dar o debiera de darse en el país más industrializado. O sea que Rusia rompe todos los pronósticos. Y como ya les había comentado al principio de la clase, pues esto va a tener repercusiones muy importantes. En primera, pues vamos a ver qué onda, cómo se conforma este Estado soviético, que va a estar ahí muy interesante. Y el segundo, pues bueno, el papel que la Unión Soviética va a tener en la Segunda Guerra Mundial, porque va a participar ahí. Y en tercera, pues la Guerra Fría, ¿no? Que eso ya sería, digamos, un poco
el cierre del curso de Historia Universal que tendríamos pues dentro de 15 días. ¿Ok? Entonces vemos que este tema resulta clave porque además va de la mano de este periodo que se conoce como periodo entre guerras, que no es otra cosa que un puente entre el final de la Primera Guerra Mundial y la Segunda, que eso es lo que veríamos en la siguiente parte de la clase. ¿Dudas respecto a la importancia de este tema y por qué lo vamos a ver y le vamos a dedicar un ratito? No, profe, todo bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Los demás? Gracias, Ale, siempre tan atenta. Todo bien, Perfecto, profesor. perfecto, doctor. Perfecto, licenciada. Y pues a darle, ¿no? Como les decía, para ir entrando en detalles, Rusia va a ser el último reducto del absolutismo. Es el último país europeo que va a mantener una estructura política similar a una monarquía absoluta. Es decir, que la cabeza del Estado va a tener todo el poder absoluto e incluso va a personificar al país, lo que implica que su autoridad no va a ser cuestionada. A la par de ser cabeza de la monarquía rusa, el zar va a ser la figura más importante de la Iglesia Ortodoxa, que es un tipo de cristianismo que se va a practicar en Rusia, y como buen sistema absolutista vamos a tener algunos grupos que, aunque están de alguna manera sometidos al zar, a la figura del monarca, van a tener una serie de privilegios políticos, van a participar en este tipo de Estado, y me refiero a la nobleza, al clero, los instrumentos de dominación, pues es algo muy evidente, va a ser el ejército y una burocracia imperial. ¿Esto qué implica? Que en Rusia no vamos a ver una serie de libertades que en su momento ya está sentada en casi toda Europa Occidental y en una parte de América. Es decir, el derecho a la ciudadanía, la promulgación de una constitución que limita el poder del jefe del Estado, el reconocimiento de diversas tendencias políticas, que es lo que hace a un país democrático, y un aparente respeto también a las ideologías imperantes. En Rusia no va a ser así. Vamos a tener una policía política secreta que va a perseguir y reprimir toda oposición al orden establecido. Y eso a la larga va a generar que mucha gente se radicalizara. Y evidentemente este modelo para fines del siglo XIX ya está obsoleto, ya nadie le cuadra, todo el mundo detesta, bueno, excepto este grupo de personas que se van a beneficiar por él. Entonces aquí ya tenemos un primer signo de rezago, pero también de descontento. Esta autocracia, es decir, gobierno de sí mismo que va a tener el zar y que se va a manifestar a través de un imperio, de una monarquía absolutista, perdón, que no reconoce las libertades políticas ni los derechos de sus ciudadanos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Muchas Es, gracias. ¿Sí? ¿Eso de Duma es como organización o qué es? ¿O qué Ah, qué significa? bueno que lo comentas. Muy bien. No, sí, sí, estás atenta a la clase. Perfecto. Mira, la Duma sería una especie de grupo consultivo, es decir, es una especie de organización que va a estar integrada por representantes de las distintas clases del Imperio Ruso. Obviamente el clero y la nobleza tienen ahí un mayor protagonismo y son los que van a aconsejar al zar. En teoría, la Duma es una especie de congreso, pero como les comenté, el Imperio Ruso, pues así que digan, gobierno representativo no tiene. Entonces, más bien en la Duma es una especie como de consejera. El zar se le ocurre alguna ley, una iniciativa, y la Duma le dice, ah, sí, chido, o ¿sabes qué? Bájale tantito. Pero al final, la última palabra no la tiene ella, la tiene el zar, que eso es muy distinto si nos vamos, por ejemplo, con una monarquía parlamentaria o con una república, en donde el Congreso sí tiene voz y voto.
sí, no nada más le da consejos al presidente o al rey, sino que le dice, ¿sabes qué, compa? Modifícale porque eso a lo mejor no va. O ¿sabes qué? No te lo autorizo. Que es más o menos como se supone que funciona el Estado mexicano. Acá no. Acá nada es como ves, ¿jalas o no jalas? No, pues sí. No, pues no. Ah, pues no me interesa. Yo de todos modos voy a aplicar esa ley. Básicamente, esa es la duda. ¿Sale? Oh, ok, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda, comentarios? Bienvenidas, bienvenidos quienes acaban de integrar. Vamos platicando un poco de la Revolución Rusa. No, bueno, ese es el primer señal de rezago. El segundo es que Rusia también económicamente no le estaba pasando muy bien. La economía del Imperio Ruso se va a caracterizar por lo siguiente. Es un país que está pobremente desarrollado industrialmente, o sea que no tiene prácticamente manufactura. Por ahí algunas pinceladas de zonas industriales que están en el oeste, que pongo en el mapa, en esta zona, cercana a Europa Occidental, por supuesto. Hay un corredor por aquí industrial que medio hace las cosas, pero definitivamente es insuficiente a las necesidades del imperio. Entonces, habiendo un pobre desarrollo industrial, estamos teniendo una baja productividad de bienes, lo cual implica que las riquezas pues no sean muy amplias. Ahí estamos viendo las primeras señales de crisis. Otra cuestión que también es importante es que las finanzas, es decir, el dinero, lo que el país necesita para poder sufragar sus gastos, pues dependían de la producción agrícola. Y aunque es mucho territorio, o sea, estamos hablando que el Imperio Ruso era una monstruosidad, la pobre tecnificación de la agricultura y también una mano de obra que no es efectiva y que es insuficiente para atender lo que requería el país en ese entonces, pues va a hacer que sencillamente haya crisis, haya escasez. Y no solamente de dinero, sino también de productos. Y aquí tenemos otro elemento que va a ser un constante y que va a incidir en el desarrollo, en el estallido y desarrollo de las revoluciones, el hambre. Muchos rusos no tienen para comer, a pesar del gran territorio que hay, ¿no? Entonces, esto va a sembrar crisis económicas bastante fuertes y además, pues vemos que lo poco que llega a producir el Imperio Ruso, pues se va a acaparar por parte de las clases privilegiadas. Entonces, Rusia estaba metida en una bronquísima, ¿sale? Queda claro las principales características económicas del Imperio Ruso. Sí, profe, todo claro. Muy bien. Las demás, los demás. ¿Todo bien, profesor? Muy bien. Ahora, seguimos con el tercer punto que genera pues, un relajo. La sociedad rusa se organiza bajo una jerarquización bastante rígida que como buena sociedad de antiguo régimen se va a definir a partir del origen del nacimiento. Es decir, que si tú pertenecías a una familia noble, pues ya le hiciste porque tienes una serie de ventajas que nadie te las va a quitar. Y es más, hasta van a hacer que los trabajadores y sobre todo los campesinos trabajen para ti ya gratis, porque es su deber divino. Si naciste burgués, si se dan cuenta, el pobre desarrollo industrial que tiene em, Rusia hace que hayan poquitos burgueses y también poquitos trabajadores. ¿Salen? Y por la acumulación y pésima distribución de la riqueza que existe en el interior de la sociedad rusa, pues vemos también una grave pobreza. O sea, la gente literal no tiene que comerse. Los campesinos por estos derechos feudales están endeudados. Por cierto, olvídense de la movilidad social. Al no pertenecer a un grupo privilegiado, pues sencillamente ahí te quedas, ¿no? Digo, en la actualidad tampoco tenemos
una gran movilidad social como se pretendiera, pero bueno, aparentemente estamos mejor. Nos morimos menos de hambre, ¿no? Entonces, es otro tipo de cuestiones, pero aquí están jodidísimos. Y literal, se podía cantar la canción de Selena, de amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades. Bueno, ahí como que la regó el letrista de Selena, es más bien de distintas clases sociales. Ahí, aquí olvídense, no se podían mezclar. ¿Sale? Entonces, la miseria, la falta de oportunidades de desarrollo, pues el hecho de que hubieran clases privilegiadas de antemano y una gran masa que está en, dejados de la mano de Dios, pues lleva a un gran descontento, ¿no? Entonces, es más, ni siquiera los campesinos eran libres hasta fines del siglo XIX. O sea, rollos un tanto cercanos a lo que vivía Europa hace como 500, 600 años. Y recuerden que a pesar de que tengamos un gobierno autoritario en la que no te reconoce tus derechos de participación, una economía de la fregada, donde la inflación, bueno, estaría como mi abdomen muy, muy, muy grande, y una sociedad bastante desigual. Aún así, sin este ingrediente secreto, no se arma la revolución. ¿Qué es lo que le faltaría a los rusos para que pudiera darle un sentido a sus acciones y por lo tanto comenzar a cambiar las cosas? El descontento lo hay, las condiciones materiales lo hay, pero ¿qué es lo que falta para que las personas poco a poco se comenzaran a organizar y exigieran mejores derechos? O mejor dicho, más derechos. ¿Qué se les ocurre que falta? Profe, Sí, una pregunta. Aquí los burgueses tenían igual menos, todavía menos oportunidades que, por ejemplo, en Francia hace tiempo. si están en la calle de la amargura, hay un poco, sí, hay un mínimo de desarrollo económico, si podríamos decirle que eso iba a ser un desarrollo económico. El país no estaba industrializado, entonces vemos que la clase burguesa es muy reducida, pero además por esta parte feudal, olvídense de derechos de participar. Porque, bueno, creo que en Francia, cuando fue lo de la Revolución Francesa, pues los burgueses tuvieron un papel importante para la revolución. Y entonces, Claro. acá en Rusia, igual y como era menos cantidad, bueno, yo quiero pensar, como era menos cantidad de burgueses, o no lo sé, igual y eso también tuvo que ver un poco para el levantamiento para una revolución. No había tanto quien apoyar económicamente, o eso es lo que creo. Sí, parcialmente estoy de acuerdo contigo. Al haber una clase, al haber una burguesía pequeña en cuanto a cantidad, vulnerable en cuanto a campo de acción y frágil económicamente, pues sí, vamos a ver que no van a destacar tanto como ocurrió en Francia, en donde era una clase social mucho más dinámica, en donde también les iba de la fregada, pero ¿qué creen? Eran un poco más, traían otras ondas e incluso ellos en su momento también fueron los que generaron el siglo de las luces, el movimiento de ilustración. Acuérdense que ese movimiento intelectual no es campesino, no es obrero, por supuesto que no es aristócrata ni clerical, es burgués. Y los burgueses tienen acceso a ese ingrediente secreto que se va a materializar, o mejor dicho, ejemplificar en, en el siglo de las luces. ¿A qué me estoy refiriendo, muchachas y muchachos? ¿Qué es lo que faltaría?
A ver, piensen un poquito. ¿Se rinden? De hecho, ahorita estamos intentando construir esa cosa. Pero no se las quiero dejar tan fácil. Deduzcan. Casi la tienen, casi la tienen. Venga, ideas, ideas, ideas. Y sin querer, ya ahí les di un tip. Que si se pusieron buzos, incluso ya les había dejado... Dijo que estábamos intentando reconstruir, ¿no? bueno, que estamos generando. Es más, sin querer queriendo, ya hasta les dejé Transformando. la idea. No, Bueno. casi, pero no. A ver, piensen un poquito. Piensen un poquito. Se las comenté am, hace unos momentos. ¿No?
Se rinden. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Sale? Es el elemento que va a darle sentido y razón a las acciones que paulatinamente van a derivar en el estallido de la Revolución Rusa. Porque las condiciones ya están. Una sociedad desigual, una economía adversa y un sistema político que no reconoce los derechos de los individuos. Adelante, Caris. El campesinado se andaba muriendo de hambre, ¿no? También fue una de esas. Y como el Sí, campesinado se pero, está muriendo. sí, pero no. Tenemos en la actualidad países en donde la población se está muriendo de hambre y no hay revolución. Y aparte que estaban los bolcheviques, ¿no? Alientando el movimiento y aprovechándose que había campesinos con hambre. Y aprovecharon Sí, la pero Primera ya te Guerra, me adelantaste, ya te me adelantaste. ¿verdad? No te preocupes, pero viste el paso 3 antes de llegar al paso 2. A ver, vuelvo a reiterar, estamos en un contexto muy difícil, una sociedad desigual, en donde, como lo comentó esta Caris, hay gente que la pasa muy mal, que no tiene derechos, que además están en un sistema político muy autocrático, es decir, el gobierno de una sola persona, que básicamente es lo que hace el zar ruso. Ya les había hablado un poquito de la Duma, una economía que tampoco va para bien, donde la gente se está muriendo de hambre, literal, pero a pesar de estas condiciones, hace falta algo para que comiencen a haber acciones que muestren descontento. Y reitero, incluso es más, hasta me atrevo a mencionar al propio país, o sea, a México ahorita en la actualidad, económicamente, a pesar de que tenemos el dólar en 18 pesos, hay una pésima distribución de riqueza. Tenemos a 3/4 partes de los mexicanos viviendo en pobreza extrema. Tenemos un sistema político que se pasa por el arco del triunfo en nuestros derechos. Y así que digan, oportunidades de desarrollo, pues la verdad no las tenemos. Porque en Rusia sí en 1917 estalló una revolución y porque aquí no. Porque tenían condiciones específicas que les dejaron hacer la revolución, cosa que aquí en No, México, ¿no? no. Por las Pero condiciones de vida, ¿no? Ay, perdón, por ahí hubo ahí un cruce. Leslie, adelante. Bueno, yo digo que por lo que hubo en Rusia fue por las condiciones de vida, el cómo llevaban absolutamente toda la desigualdad, la pobreza, no sé. Sí, y hay condiciones que existen en nuestro país muy parecidas y no estalló una revolución y no veo que realmente a mediano o largo plazo estalle. Y en Rusia sí. ¿Qué fue lo que ocurrió? también era por los movimientos que estaban, ¿no? Los movimientos rojos que había en esa época, Ok, pudiera ser. te me fuiste al ejemplo, pero ¿qué? ¿Esos movimientos rojos qué? O sea, como los bolcheviques, que creo que ellos aprovecharon que, o sea, que había un descontento sobre con la realeza y con que la realeza le estaba prohibiendo mucho, estaba creo que subyugando mucho a No, la campesinado, ¿no? mi niña, hay países que en la actualidad están así y nomás no se ve que avancen. Les está dando el caso de México. México, tristemente, a pesar de que aparentemente ha habido un avance, no ha sido suficiente como para poder superar esas contradicciones. Y les digo, no veo a corto plazo
que en México tengamos un movimiento radical. Y eso que no estamos tan jodidos, ¿eh? Si nos vamos a Haití, a Perú, bueno, Centroamérica en general, Venezuela, África, pues, están peor que nosotros, el sudeste asiático, pero ¿por qué no está ahí en revoluciones? Y en Rusia sí, a pesar de que se mantienen condiciones muy parecidas. Ese va a ser, digamos, lo que de plano ya hizo que llegara hasta la coronilla, Felipe. Pero no, hay algo más importante. Y les decía, incluso ahorita aquí estamos intentando construirlo. Es más, lo estamos intercambiando. Y si ven la grabación, se los dije hace unos 5 o 7 minutos. Capitalismo, ¿no? En ese entonces, que ¿Cuál? defendían el capitalismo, que defendían esa parte de los sistemas socialistas y como era una organización, como es entonces como ahorita, ¿no? Que es lo político y que tratan a lo mejor como que de controlar el pueblo, controlar las organizaciones. No Tibio, sé. tibio, 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 tibio. Vamos a jugar ahorcado, ¿les late? Es lo que falta. Y les voy a dar todavía otro tip. Lo que va a derivar en que hayan partidos políticos. Dedúzcanlo. ¿Sistema parlamentario? No, no, no. ¿Democracia? No, esas son, digamos, representaciones o ejemplos de lo que busco. Ya les estoy prácticamente dando la respuesta en el ahorcado. Vean lo que puse aquí. Alexandra. No, no le dan. Tienen 3 honguitos. Tres honguitos, chicas. Ñaca, 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 ñaca. Chicas y chicos, porque también aquí. Vuelva a darnos pistas. Ok, otra letra. Ya, no más. Si no les estaría dando la respuesta. Mencionaron ejemplos que fueron idea de democracia y todo ese show. Eso pues ya. Pero son ejemplos de ese concepto que estoy buscando. Pues ahí parece como si dijera Ileadas, pero No. Ay, ahí. qué tonto. Ahí está. Ideas. Exactamente, las ideas. Eso. Y es más, lo de las ideas es lo que los tiene aquí. ¿Por qué quieren entrar a la universidad? ¿Por qué se quieren enfrentar a un examen de admisión? Pues la idea de
de la movilidad social. Bueno, ya te me fuiste muy técnica, Caris. Bueno, entonces no, para llegar a ser mis sueños. Exacto, aunque lo digas en un plan emo, efectivamente, si ustedes están aquí, es porque tienen ideas que le dan sentido a la acción de acudir los lunes, los martes y los jueves conmigo de 8 a 10 de la noche para prepararse para el examen. Esas ideas son las que le están dando el sentido a sus acciones. Sin esas ideas, no hay movimiento, no pasa nada. Podemos sentir malestar, podemos estar encabronados por la situación, podemos resentir todo este entorno de precariedad y desigualdad, pero no nos movemos porque la sociedad mexicana no es tan activa en cuanto a la defensa de sus derechos y la mejoría de su situación de vida, porque han adoptado una serie de ideas que les convencen de que, ok, el juego está mal, pero de nada sirve que cambien las cosas. Enfócate en lo tuyo y se acabó. No pienses en lo colectivo. Vive feliz. Agradece que tienes una serie de figuras que te dicen qué hacer. Cómprate la idea de superación que te venden desde la autoayuda hasta este relajo así medio Shark Tank que hay en los medios. Y aunque tienes derecho a participar en el gobierno y viene hasta en la Constitución, ni le muevas porque no te toman en cuenta. Esas son las ideas que prevalecen y por eso tenemos una sociedad pasiva que medio a ratos se acuerda que tiene que cambiar las cosas. Digo, medio a ratos, pero que no es una constante. Si hay señales de gente que piensa un tanto distinto y que ha sido motor de movimientos sociales. Me voy del 2012 para acá porque es lo que más tendrían fresco en su memoria, no me voy más atrás porque seguramente eran bastante niñas o incluso no nacían para recordarlo. Ay, yo me siento viejo. Pero ahí tienen el 132, el 2012, que seguramente en algunos casos andarán por ahí en la niñez. Más cercano, los 43 desaparecidos por Ayotzinapa, que fue uno de los eventos más terribles que ha vivido la sociedad mexicana en su historia más reciente. Y en fechas pues más cercanas a nuestro presente actual, toda esta cuestión de la guerra del narco y de los feminicidios que ha derivado en movimientos de resistencia pacífica, de no violencia, de abrir la sociedad hacia una equidad de género. Eso se ha dado de manera intermitente porque hay grupos que están intentando y que tienen ideas diferentes. Pero no ha permeado lo suficiente para que se hiciera un movimiento más continuo, que es lo que de alguna manera daría el paso a una revolución. ¿Qué ocurre en Rusia? Que a medida que la situación se vuelve más precaria, las ideas que exigen un cambio cada vez van a ser más sólidas y van a dar paso a la formación de partidos políticos. Y entonces aquí tenemos un abanico de propuestas que aunque están cuestionando al zarismo ruso, a la par de ello, están generando proyectos distintos. Algunos vienen de esta idea democrática burguesa. A ver, tenemos que ponerle un límite al rey, tenemos que reconocer una serie de derechos políticos a las personas, meter una constitución, y bueno, que paulatinamente la burguesía ocupe un puesto protagónico en el Estado, como fue lo que ocurrió después de las revoluciones liberales burguesas de fines del siglo XVIII y de principios del XIX, ¿no? Esto que vimos hace 2 clases. Van a haber otros que plantean que la alternativa es más bien una sociedad sin clases, sin un eje rector o que dirija las cosas, sino que fuera un rollo más autogestivo, ¿no? Ahí entra un poco el anarquismo, que no va a estar tan presente como otras tendencias políticas.
las cuales, pues una de las más importantes y que la que va a dar pie al partido bolchevique son las propuestas de Marx y Engels. La idea de que vámonos hacia la formación de un Estado socialista, ya, en friega. Y va a haber una variante que va a andar a mitad de camino entre este liberalismo burgués y el marxismo de los bolcheviques, que van a ser los mencheviques, que van a plantear, sí, queremos el socialismo, pero antes tenemos que generar las condiciones. Y eso implica, primero, implementar un Estado liberal burgués que posibilite la industrialización del país. Ya cuando se den esas cosas, ahora sí, ya saltamos al socialismo, que eso es lo que planteaban los mencheviques. La diferencia con los bolcheviques, que también van a ser conocidos como rojos, es que dicen no, los bolcheviques ya van directo con el socialismo, directo a colectivizar los medios de producción, es decir, repartir la propiedad privada entre la clase trabajadora. Ojo, acuérdense que el socialismo ni el comunismo atiende flojos. Si trabajas, tienes derecho a una parte de los medios de producción. Aguas ahí con ese prejuicio. Entonces, y ya de ahí, transformar el país hacia el comunismo, ¿no? Que vamos a ver qué tan cierto estuvo. Entonces, es un abanico de ideas que para principios del siglo XX ya tienen hasta el copete, perdón, ya están hasta el copete de la monarquía rusa. Y aprovechando el contexto, van a ir generando iniciativas cada vez más radicales, cada vez más constantes, que al final, ¡pum!, van a derivar en la Revolución Rusa. ¿Sale? ¿Queda claro por qué la importancia de las ideas, muchachas, Felipe? Sí, profe. Muy bien, gracias. Los demás, Sí, profesor. vientos. Así es que valoren el poder de las ideas. Sin ideas, las acciones no tienen sentido y muchas veces terminamos aceptando cuestiones que incluso son desiguales. Y parte de... Una pregunta. Sí, Si hubo sí, tantas Karin. ideas en el siglo XXI, ¿por qué ninguna se ha hecho fructuosa? Como la idea del cambio climático y cambiarlo. Aún no se ha logrado. Bueno, la idea del cambio climático no es una idea como tal, es No, o una sea, condición que sí está pasando. no, pero como la idea de cambiar esta situación que estamos viviendo y aún no se ha logrado nada. Entonces, ¿dónde Ok, está el poder de las ideas? esa es una pregunta que derivaría para una charla que va más allá de lo que ahorita estamos atendiendo, pero para no quedarte con la duda, tiene que ver con una especie de contrapoder. ¿A qué me refiero? Que así como hay ideas que cuestionan el sistema y proponen alternativas, así van a haber elementos ideológicos a través de diferentes canales que te van a decir, güey, ¿para qué piensas en eso? Mejor adáptate. O está tan de la fregada que mejor piensa en ti mismo, ¿no? Y tú te la convences. Entonces, esas ideas en la actualidad están asentadas a una superación personal a partir de un individualismo, de reforzar la idea que pues, ser un sujeto político, es decir, un sujeto que participa en la vida pública de su comunidad, no trae ningún beneficio, al contrario, es una pérdida de tiempo. Y lo más importante, la cultura del consumo, que se van a ver reforzados a través de lo que sería la industria del entretenimiento. Si bien dentro del arte y dentro del propio entretenimiento hay elementos de resistencia y de crítica, por ejemplo, tenemos el caso de la película del Joker, la del 2018, que hace una fuerte crítica al sistema. Al ser un medio de consumo masivo, al fin y al cabo un objeto para sacar dinero con parte del entretenimiento, no tiene esta politización, aunque tal vez los creadores sí hayan tenido esa intención, que me parece que sí. Pero como no tiene este elemento de hacer conciencia, pues la gente la toma como eso. Ah, sí, qué duro, qué feo. A la goma, ¿no? Otro tanto pasó con, no sé, se me viene a la mente la de esta serie turca del calamar, los juegos de calamar, que también tiene una crítica Es bastante coreana, profe. fuerte. Ah, perdón, sí, coreana, discúlpenme. ¿Qué había dicho?
Que los juegos del calamar Eran que tenían esta turcos. idea. Ay, no, discúlpenme, se me cruzó ahí el cable, como ahorita estoy viendo con mis papás una serie de acción turca y yo creo que por eso se me vino. No, es coreana, sí, tienen razón, es coreana. Aunque si ustedes analizan esa serie, hay una crítica bien fuerte al endeudamiento que se tiene a partir de esta idea de consumo en exceso. Al tomarse como eso, como un entretenimiento, nos clavamos más en la trama que lo que pudiera aportar. Entonces es parte de la magia que actualmente tiene todo el aparato ideológico que ahorita justifica el sistema. Entonces digamos que desactiva. Y esto se alimenta de la fragmentación social que tenemos, del no compromiso, y eso lo tenemos en la actualidad hasta cuestiones ya tan personales como nuestra vida afectiva. Al final, estas relaciones de mercado, que son, digamos, la esencia actual del sistema, que es un capitalismo extremo, se mete hasta en cómo convivimos los unos con los otros. Entonces, ante eso, pues se desactiva cualquier iniciativa. Uno se vuelve su propio explotador. Por eso es importante cuestionarnos y ver otros horizontes, ¿no? Y acá en Rusia, pues todo este poder ideológico no estaba tan fuerte, a pesar de que tienen una iglesia que de alguna manera defiende el sistema. En su momento el credo religioso es una especie como de Televisa, entre otros tantos elementos culturales, pero sí se llega a cuestionar. Y eso se conecta con una conciencia. Y esa conciencia es lo que va a hacer a los sujetos a organizarse a partir de diferentes tendencias y tratar de cambiar su entorno. Que no es tampoco como a veces lo llegan a contar de la noche a la mañana. Es todo un proceso. ¿Sale? Caris. Y si el proceso de, o sea, si tenemos este ejemplo del proceso de la unión del poder de las ideas y cómo estas son capaces de cambiar, pero ¿por qué ahora esas ideas como que ya no se ven tan, o sea, que esas ideas que de cuestionar el sistema, siento que ya no están tan presentes como antes? Mi Sí opinión, ¿no? sí están, incluso más, pero volvemos a las particularidades de la sociedad actual. Una sociedad basada en el consumo, hasta de la información, y no propiamente del conocimiento. Acuérdense que para adquirir conocimiento implica fundamentar, eh, hacer ahí un análisis, criticar y bueno, demás cosas, ¿no? Conocer límites. No es así. Hoy la ¿Por qué no dinámica, sabemos analizar? porque estamos más enfocados hacia la cuestión de lo subjetivo. Y esto se entiende también a raíz de la precariedad que estamos viviendo. O sea, el nivel de explotación y de precariedad resulta muy curioso. En la actualidad es mayor al de la época del Imperio Ruso. Y eso lo vemos incluso hasta en la manera en cómo ocupamos nuestro tiempo libre. No dejamos de producir, no dejamos de consumir. Por eso incluso nos cuesta tanto trabajo estar calmados. Por eso nos cuesta tanto trabajo manejarnos a velocidades más lentas. Porque estamos habituados a la aceleración. Y la rapidez no te deja mucho. Te habitúa a lo inmediato, a lo fácil, a conformarte, a la incertidumbre. Aunque la idea es salir de ello, ¿no? Y hay todo un arsenal. Lo más reciente que a mi parecer fundamenta eso en la actualidad, lo que ahorita se está dando, son los influencers, los youtubers, el poder de las redes sociales. O sea, estábamos más clavados por el impacto de nuestra vida virtual. Estamos tan en la ansiedad de eso que perdemos de vista lo que vemos, lo que vivimos realmente, el contacto con gente real. Entonces son muchas cosas que ahorita se están disparando y que impiden realmente una articulación, que no quiere decir que no exista. Afortunadamente todavía se siguen produciendo ideas que señalan, oye, tenemos este problema, podemos manejarnos de otro modo. Pero desafortunadamente, y resulta curioso porque estamos conectados por la tecnología,
los medios están bloqueados o sencillamente al final se vuelve una moda. La revolución llega a vender, se despolitiza, se vuelve un bien de consumo y ahí ya se echa a perder todo. ¿No? Entonces, eso es lo que está pasando ahorita. Acá con Rusia no va a ser así. Va a haber una conexión entre las ideas con el contexto real que está sucediendo. Mucha gente la va a sentir mal, va a caer en la desesperación, pero a diferencia de esa desesperación pasiva, sin esperanza, sin idea de cambio, que hoy estamos viendo, por lo menos en nuestro entorno inmediato, en donde, bueno, estamos más convencidos y nos ideamos cómo va a ser el fin del mundo aún, una propuesta de pelear por un sistema más equitativo, fíjense qué chistoso, pero mientras nosotros andamos perdiendo el tiempo en ese sentido, y también cotidianizando cuestiones de violencia, de relaciones tóxicas y demás, incluyendo a veces con la misma escuela. Ahora que en Rusia, 1917, ¿qué va a pasar? Que la gente, aunque no sea experta en política, siente hambre, siente desesperación porque no hay desarrollo, y eso lleva a la acción. Y eso genera una apertura ante esas ideas que están por ahí dándose, las cuales van a derivar, en el caso de los bolcheviques y de los mencheviques, en la organización de soviets, es decir, asambleas directas. O sea que aquí estamos viendo algo muy interesante que ocurre en otras experiencias revolucionarias. El individuo tiene un papel activo, participa, habla, propone, comenta desde su experiencia, aunque no la ve como una absoluta. Ahora, si lo comparamos con el presente, nos conformamos y nos hacemos ilusiones con desparramar comentarios en redes sociales, sin llegar a un trastocamiento real de nuestro entorno. Pero eso nos hace, por eso estamos en la época en que todo el mundo es filósofo, político, experto en X y tema, sin siquiera tener una idea de ello. Es como una cuestión ahí bien ilusoria. Acá no. Acá sí está la desesperación a punto y van a haber 3 eventos que le van a echar más sal a la herida. Bueno, no menos, 4. Primero de ellos tenemos las malas cosechas, el hambre pega, y eso va a hacer que la gente comience a desesperarse todavía más, a que el enojo aumente, y ese enojo conlleva a una acción, a querer cambiar las cosas. Luego tenemos la guerra ruso-japonesa, que los rusos van a perder como si fuera un partido del mundial por goliza. El país acaba mal y para poder saldar las cuentas de ese conflicto y mantener sus privilegios, el zar y la élite de la monarquía rusa van a subir los impuestos. Y eso es lo que va a dar el primer conato o intento de revolución, que es lo que va a generar lo que se conoce como el Domingo Rojo, que más bien va a ser que una multitud de campesinos y trabajadores desesperados marchen al Palacio de Invierno del zar para poder exigir que baje el precio del pan, que es el alimento básico de esos carnales. Y el zar lo que hace es ordenar a su guardia que dispare. Que por cierto, para quien le guste el rock, ese evento inspiró una canción de YouTube que se llama Sunday Bloody Sunday. Está preciosa esa canción. Óiganla, la letra está inspirada en ese Domingo Rojo. ¿Salen? Entonces eso va a generar un desprestigio. Y la desesperación va a llegar hasta las Fuerzas Armadas. O sea, ya para que el ejército y la marina comience a identificarse con los intereses de la burguesía y sobre todo del pueblo bajo, que son campesinos y trabajadores, es porque ya la situación está jodida. Y aún así tenemos la cereza en el pastel, que es el estallido de la Primera Guerra Mundial, donde Rusia, por cierto, ahí muy bravucona, amenaza a los austríacos y a los alemanes de que si se meten en los Balcanes, ellas van a saltar. Y aquí tenemos otro problema.
Militarmente, Rusia está rezagada respecto a Austria y a Alemania. Entonces, como al final estas potencias sí se meten a los Balcanes, los rusos entran a la guerra, pero en condiciones miserables. Y si ya la situación estaba muy difícil, ahora imagínense entrar a este conflicto. Resulta que la situación está para llorar. Y aún así aguantaron 3 años los rusos. Hasta que ya no más, como cuando rompen con esta relación insana, ya estoy hasta el límite, y el pueblo se levanta en armas. Y es ahí en donde ocurre lo que hace unos momentos nos platicaba esta Cáceres. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. ¿Los demás? ¿Sí vamos claros? Sí, profesor. ¿Ok? Mariel, Alondra, Leslie, Jimena. Todo bien. Todo bien. Muy bien, pues ya, entramos a la revolución. La revolución se va a dividir en 2 periodos. La primera, que va a ser la de febrero, en donde aunque los bolcheviques ahí andan, no tienen todo el protagonismo. Hay una fuerte presencia de grupos que plantean instauración de un Estado democrático, como en Occidente, y los mencheviques, que son como que más cuadraditos. Primero capitalismo y después socialismo. Que como vieron, pues el país como que no aguanta para tanto, ¿no? Entonces, los soviets van a organizarse, van a resistir en contra de la monarquía rusa, ya el gobierno estaba tambaleando, logran quitar al zar, y aquí entramos en una disyuntiva. Una de las cosas que va a hacer que la gente primero sea partidaria del líder de los mencheviques, un tal Alejandro Kerensky, era la promesa de que Rusia saliera de la Primera Guerra Mundial. Y esa es una de las principales prerrogativas por las cuales el pueblo se lanza a los guamazos. La Primera Guerra Mundial era una losa para los rusos y era algo sumamente doloroso, en tanto que hasta ese momento Rusia era el país que más pérdidas humanas y materiales tenía por la guerra. Imagínense, por cada alemán que mataban, se morían como 20 rusos. Imagínense la cuestión, ¿no? Entonces eso ya estuvo hasta el queque. Kerensky toma el poder, está prisionera la familia del zar, y teniendo la oportunidad de firmar la paz por separado con los alemanes, y de esta manera, de alguna forma, consolidar el nuevo régimen que él estaba presidiendo, resulta que el brother comete una tontería. Se niega a firmar, aludiendo a que estaba cerca la victoria, y mantiene a los rusos en la Primera Guerra Mundial. Espérense otro tantito, ya vamos a ganar. Eso literalmente a Rusia le cae como balde de agua fría, y miren que ellos están acostumbrados a temperaturas muy bajas, y entonces tenemos la segunda etapa, que ya va a estar ahora sí dirigida por los bolcheviques, y en especial por Kerensky y, no, perdón, por Trotsky y Lenin. Ahí está alinearon Abdeneris. Y entonces ellos, aprovechando este furor popular, van a tronar al gobierno de Kerensky, van a organizar las bases de una dictadura de la clase obrera, y lo primero que hacen, ni tardos ni perezosos, es firmar la paz con los alemanes. El famoso Tratado de Brest-Litovsk, en donde a cambio de que Rusia se saliera de la guerra, ellos ceden Lituania, Letonia y Estonia a los alemanes. Entonces, los soviets, que van a estar controlados por los bolcheviques, realmente son los protagonistas de este nuevo gobierno ruso. Obviamente, la parte conservadora de la sociedad, los mencheviques y otros grupos más que no estaban muy de acuerdo con las ideas de Marx, van a resistir, va a darse una guerra civil que va a dejar al país en pésimas condiciones, pero que para 1921
va a saldarse con la victoria bolchevique. Y eso va a dar pie al primer estado comunista de la historia. ¿Sale? Que por cierto se intentan meter Inglaterra, Estados Unidos, pero no pueden. La verdad es que ahí Trotsky, sobre todo, que era el encargado de organizar a las fuerzas obreras, él, pues la verdad es que se la rifó para entrenar al Ejército Rojo y que el Ejército Rojo defendiera la revolución y defendiera este nuevo gobierno. ¿Sale? ¿Comentarios? ¿Dudas? No, profe, todo bien. ¿No? Perfecto. Bene, bene. Ahora, ¿qué consecuencias trae todo este relajito? Bueno, lo que más resalta es que por primera vez en la historia, un país va a aplicar o va a intentar aplicar las políticas y la ideología de Karl Marx. Es decir, aquí sí vemos que con el famoso dictadura del proletariado, por lo menos durante la primera época del gobierno de Lenin, hay literal una destrucción del antiguo orden, se va a perseguir e incluso asesinar a los resabios de la realeza, se va a destruir la iglesia ortodoxa, se va a plantear una especie de ateísmo socialista. Los medios de producción, es decir, todos estos recursos y formas por las que se generan la riqueza, se van a colectivizar. Los trabajadores van a tener el control de esto. Así es que va a haber una repartición, entre paréntesis, más equitativa de la riqueza, de tal manera que se garantizara para todos lo substancial para vivir plenamente. Y todo pintaba bien, solo que del mismo modo en que se daba esta repartición de la riqueza, había una persecución muy generalizada hacia cualquier oposición política, sea procapitalista, sea anarquista. Les van a dar cranky a todos, los van a mandar a campos de concentración que se llaman Gulag. Va a ser bastante duro, Lenin, pero al final asienta este nuevo régimen, comienza a sentar las bases de la industrialización, el brother se muere y hay una disputa al interior del partido bolchevique entre Stalin y Trotsky para ver quién se queda. Digamos que legítimamente el sucesor de Lenin era Trotsky, quien había sido una figura muy importante en la revolución, pero Stalin se lo duerme y a través de manipulación y una serie de alianzas políticas estratégicas, lo va a echar del partido, lo va a expulsar del país y no va a estar contento hasta matarlo. De hecho, lo manda a matar estando ya en México en 1941 y en el Inter él comienza a hacer una purga de tal manera que distorsiona este estado que se estaba volviendo comunista en una dictadura totalitaria. Sí, el totalitarismo no nada más es de el nazismo, el fascismo, el franquismo, también hubo un totalitarismo de izquierda, que en este caso va a estar representado por Stalin, quien va a gobernar con mano dura, se va a volver a formar una élite social que viene de la vanguardia del partido bolchevique, va a cancelar esta democratización directa y esta equidad de los medios de producción. Sí van a haber avances sociales, definitivamente, pero las libertades políticas de los individuos, por lo menos con Stalin, van a valer cake. Y esto va a dar pie a un estado rígido que va a permanecer, no de la misma manera, cabe señalar, pero sí en cuanto a estructura, va a ser parecido por lo menos hasta principios de los años 80. O sea que sí va a haber una especie de justicia social en la Unión Soviética, sí va a haber un avance económico cañón, sí van a tener las condiciones para volverse una potencia, lo cual eso, bueno, se va a ver sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero en cuanto a libertades políticas, derechos, van a quedarse a deber. Sin embargo, la experiencia marxista en la Unión Soviética pues va a dejar de que sí se puede hacer un sistema un poco más equitativo. El problema, y con Lenin, perdón, con Stalin se demostró, bueno, desde Lenin también, es que esto implicaba una rigidez. Ser políticamente muy drásticos, no dar pie incluso a que hubieran oposiciones. Y pues eso
llevó a que Stalin, quien sí era literal un dictador, pues pueda aprovechar eso para desviar el proceso revolucionario de la Unión Soviética y transformarlo en una dictadura. Que después aflojó un poquito, pues bueno, eso ya es harina de otro costal y eso va a ser propio del desarrollo histórico de la Unión Soviética posterior a ese conflicto, pero sí hablar de libertades en la Unión Soviética, pues no. Lo cual eso aprovecho para comentar que aunque aparentemente en el capitalismo sí hay libertades, entre comillas, pero viene esta contraparte, ¿no? Hay una fuerte desigualdad social. Entonces vemos aquí también que los modelos políticos que se han ido generando, pues no son perfectos. Y cada uno de ellos tiene sus bemoles. Unos tienen más ventajas sobre otros, pero al final ningún estado es perfecto. Ningún tipo de modelo de organización política, social y económica es perfecta, lo cual implica que, bueno, todavía hay tareas pendientes, sobre todo considerando que el ser humano, sin importar su origen, raza o religión, debe de tener garantizado el derecho a un desarrollo pleno, ¿no? Pero bueno, he ahí la importancia de la Revolución Rusa. ¿Dudas, preguntas, comentarios, impresiones? Entre comillas, porque no es cierto, ¿eh? Unos dejan a piel por trabajar y medio comer, y otros dejan a piel por acumular riqueza y pues tampoco están tranquilos. Y en muchos casos, pues más bien estamos determinados. Bueno, tal vez no determinados, pero sí fuertemente condicionados. No es el mismo grado de desarrollo y alcance quien es hijo de una familia de clase obrera, que apenas si tiene para comer, como es el caso de su servidor. O sea, si yo estudié 1 o 2 carreras, no solamente fue por esfuerzo personal, sino porque hubo un gran esfuerzo de parte de mi familia y además una claridad de ideas de superación, es algo muy importante. Sin embargo, independientemente de la profesión que tenga uno, pues no es proporcionar el desarrollo a las oportunidades que tengo, ¿no? O sea, tristemente ya formo parte de esta generación que no tiene jubilación, que no tiene seguridad social, que no tiene pues, acceso a una vivienda digna. En cambio, si eres hijo de una persona que tiene un salario de arriba de 50,000 pesos y que además posee un capital intelectual mucho, mucho más fuerte, pues entonces una serie de ventajas que te van a llevar un paso hacia adelante. Más si resulta ser un talentoso y aproveches las oportunidades. Sí, esa es una de las contradicciones que tiene el capitalismo. ¿Sale? No, bueno, y está cañón. Pues son las afores, pero eso, bueno, ya lo estuvimos tocando un poco cuando vimos globalización y neoliberalismo en geo. Y si no, recuérdenme y el jueves le damos una repasada al mundo actual. ¿Dudas con la revolución? No, profe, ninguna duda. Bien, siempre estos temas como que tienen un lado medio amargator. Pero es parte de que la historia es un discurso vivo y no una letra muerta. Bueno, chequen ahí la diapositiva para que puedan revisar los recursos que se sugieren para profundizar en el tema, que insisto, tampoco no necesitan una lectura tan analítica y especialista, con que tengan las nociones generales. Tip, para validar que saben un tema, deben de explicarlo con palabras sencillas y que sea fluido. Cuando ustedes sean capaces de lograr eso, eso indica que lo tienen bien asentado. Entonces, no importa cómo vengan los reactivos, ustedes ya van a estar preparados para responderlos. Pero si no son capaces de esa explicación, entonces todavía hay cosas que deben de revisar, de reforzar para poderlo manejar. Así es que una técnica de estudio que yo les recomiendo y que además
puede ser efectiva en este tipo de temáticas es grábense. O agarren a un conejillo de indias que estén cerca, sea papá, mamá, un especialista, y expónganles el tema. No se los narren, explíquenlo, porque hay un error también muy grave en historia. Tienden a contar y no a explicar. Y como ya vimos hace unas sesiones, no es lo mismo narrar que comprender y explicar. Narrar es muy sencillo, es una secuencia. Pero eso no implica que realmente conozcas. Y si en el inter hay preguntas que no pueden resolver, entonces es momento de volver al libro. Si no, adelante. O igual, si sienten pena, grábense y después escúchense. Y ahí van a ir detectando cuáles son las partes que deben de mejorar. Esa técnica que les acabo de compartir la ideó un profesor de física que de hecho ganó un premio Nobel, se llama Richard Feynman. Y esa técnica de estudio está maravillosa. De hecho, les puedo comentar que yo he aprendido más siendo profesor que como estudiante. Y eso porque estoy comprometido a exponer los temas. ¿Sale? ¿Qué pasó, Caris? ¿Pudiera hablar con usted después de que todos se vayan? Es que necesito Sí, planear Caris, unas adelante. cosas. Sí. Bueno, vamos con el periodo entre guerras. Que van a ser una época bien interesante. Nos regresamos a Europa después de la Primera Guerra Mundial. Y como recordarán, pues Europa estaba devastada, estaba hecha popó. Y en consecuencia de ello, vamos a ver un nuevo país que va a adquirir, bueno, un país que va a adquirir el carácter de potencia mundial, los Estados Unidos. ¿Sale? Los Estados Unidos van a invertir de alguna manera que pudiera haber una reconstrucción de esta región, que bueno, no hay paso sin guarache, eso responde a una serie de intereses económicos particulares, pero después de esa aparente estabilidad, el mundo comienza otra vez a desgarrarse, viene por ahí una crisis económica, la crisis del 29, y entonces, ¡paz! Tenemos la aparición de ideologías extremistas que van a conquistar el poder en países que van a tener un sinnúmero de problemas y sobre todo una sociedad desesperanzada, acrítica, que va a ser seducida por esos cantos de sirena que ya obteniendo el poder, pues van a derivar en otra década de tensión que va a desembocar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? Entonces ese es el peso que tiene el periodo entre guerras. Lo que vamos a ver en estos 20 minutos es comprender esas condiciones. ¿Sale? ¿Queda claro lo que vamos a hacer? Sí, profe. Bien, entonces vamos con la primera década, que es así muy linda, van a ser conocida como los dulces 20. Y como ya les había mencionado, Europa pierde su brillo, está hecha popó, incluso los países que ganaron la Primera Guerra Mundial, como Gran Bretaña o Francia, le están pasando muy mal, muy, muy mal. Entonces, eso derivó a que necesitaran dinero para poder reconstruirse. Y los Estados Unidos van a hacer esos préstamos, lo que va a implicar que las empresas estadounidenses tengan un expansionismo económico a partir de que comienzan a dominar nuevos mercados. Y esto se entiende porque con la guerra muchas empresas europeas van a quebrarse. ¿Sale? Aquí el problema es que este crecimiento se va a dar a partir de préstamos a crédito. Y el problema con eso es que si la contraparte no tiene dinero, el que presta se queda sin lana y comienza a meterse en problemas. Pero bueno, al principio de los 20 todavía todavía no
se ve. La mayoría estaba maravillado por este aparente crecimiento económico. Sin embargo, y esto lo vemos, por ejemplo, en la moda, si hay un sentido de austeridad. Si vemos, por ejemplo, aquí ya no les puse, sí, aquí está. Fíjense, por ejemplo, en la moda de las chicas del momento, cabello corto, sombrero, vestidos recatados, y eso está hablando que pese a esta aparente bonanza, hay una idea de sobriedad. O sea, las secuelas de la guerra, ¿no? La idea de escasez. Muy a pesar de que en esa época, por ejemplo, florecen ritmos pues bastante movidos como el jazz, me parece que también el Charleston. Sin embargo, si nos vamos a la música clásica, hay tendencias muy nostálgicas, muy de tristeza. Por ahí hay algunas obras de Mahler, por ejemplo, que es un compositor de la época que refleja esta secuela de destrucción. Y esta es otra cosa que quería comentarles y que se vincula con literatura. Si en el siglo XIX había una fe enorme en el ser humano y el hombre occidental como la cúspide de la civilización, en los 20 se cuestiona todo eso, se rompen los cánones. En el caso de la música se comienza a jugar con otras estructuras. Bueno, ahí Alexandra nos puede ayudar un poquito más porque ella es un poco más especialista que yo en el tema. En el caso del arte, ¡pum!, se rompen todas estas reglas que se daban antes en la literatura, en la pintura, y es cuando surgen las vanguardias artísticas. Y el mismo cine va a cuestionar este entorno. Y en ese punto, cineastas como Eisenstein, que por cierto es cine soviético, el compa que hizo Metrópolis, que ya se me olvidó, la presencia de películas de terror, como va a ser el caso de Nosferatu, pues están hablando de este cuestionamiento de lo que antes era la sociedad y el individuo. Caris. Creo que aquí también, aquí empieza mucho el movimiento feminista, ¿no? Justo. El de austeridad, el del voto. Y también Justo. vemos que como la mujer entró al movimiento obrero en esta época, de la Primera Guerra Mundial, entonces se empieza a decretar un movimiento entre ellas, a tener derechos iguales que al hombre y al ser vistas, Exactamente. que no fueran vistas como un objeto del placer. También empieza esa teoría del objeto de placer y cómo quieren ser vistas, y hay muchas feministas prominentes en esta época. También la moda de esta época era muy diversa. Por ejemplo, había mujeres lesbianas que se les permitía usar smoking, o mujeres que usaron smoking, y también hubo, creo que un movimiento LGTB y las preguntas Los de la principios. sexualidad. Uh-huh. Sí, los principios y también, se me fue ahí, creo que es de esta época, la vida, bueno, esta época era la vida de un pintor danés, su nombre, que fue el primero que se aventó la primera operación transgénero. La historia. Me parece que es de esta época, que de hecho se hizo una película sobre su vida muy padre. El protagonista es el cuate que la hace de este brujo que cuida a los animales en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Bueno, es el mismo, y ahí es en donde me ganó como actor. Otro caso, ya que hablamos de esta parte de género, está Amelio Cruz, que bueno, es un personaje de la Revolución Mexicana, de la cual poco se habla y que es la primera persona transgénero, una chica que se asume como chico e incluso es el primero en tener este reconocimiento de identidad. Amelio Cruz se llama, bueno, se llama Amelia, ¿no? Y peleó en el zapatismo. En ese punto también está Carmen Mondragón, se me fue el nombre de esta señora, una persona que era poeta, era pintora, y era de las primeras que abiertamente hacían fotografías de desnudo erótico, no OnlyFans, no como muchos OnlyFans, sino cosas un poquito más estéticas, y bueno, eso, una sociedad como la mexicana,
era una bomba. De hecho, la doñita terminó siendo literal la loquita de los gatos, porque además tuvo relaciones, un par de relaciones medio tóxicas, y por ahí se presume que inclusive llegó a ser bisexual. Bueno, todos estos elementos que uno pensaría que son recientes, ¿no? Ahora sí que en los tiempos de nuestros bisabuelos e incluso tatarabuelos ya se daba, son importantes porque se rompen esta idea un tanto conservadora de lo que es el hombre y de lo que tristemente aún muchos defienden. No, hombre y mujer, por cierto. Entonces es una época muy interesante en ese punto que va a volver otra vez a la precariedad gracias al crack del 29. Dicha catástrofe económica va a deberse a que la industria no para, 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 y en consecuencia se saturan los mercados, no hay una devolución de ese capital, la gente que pidió prestado para echar a andar sus negocios no tiene manera de retornar ese dinero, los bancos pierden, se me fue el nombre, fluidez para prestar, perdón, liquidez para prestar, y entonces se intenta jugar con la bolsa de valores, se meten las acciones, se devalúan y viene todo este merequetengue que es el crack del 29, que implica que la gente saque su dinero, dinero que ya no vale nada, por cierto, las fábricas se cierran, sube el desempleo y se está al borde del colapso. Incluso se temía que los Estados Unidos experimentaran una revolución social porque la situación estaba muy fea. Y si eso pasó en el país más importante, en la nación que era el centro económico del capitalismo mundial, ¿qué piensan ustedes que pasó en Europa? Sobre todo en países como Alemania o Italia. ¿Puedo? Adelante. Em, Creo que se devaluó la bolsa y como se devaluó la bolsa y tenían las, las restricciones económicas, Ajá. nos lo explicó Tadeo, muchos, o sea, muchos alemanes cayeron en bancarrota, además que esto ayudó a que personas como Hitler y el nacionalismo, además que el enojo que tenían el pueblo alemán de que se estaba muriendo de hambre, hizo que explotara el movimiento Ujú. nacionalista. Bueno, nazis. ¿Sí? Sí, no, ¿cuál neonazis? Nazis. Dije nazis. No, dijiste neonazis. No, o será por el micrófono, es de la Yo creo compu. que fue, yo creo que fue por eso. Pero Mm, bien, buenas condiciones. Eso pasó en Europa. Y ya que mencionaste ese escenario, pues vamos para allá. A raíz de los efectos de la crisis del 29 y de la precariedad que ya existía en la Primera Guerra Mundial, en general en Europa, pero más en Alemania, Italia, pues va a derivar en que suba al poder una filosofía política, una ideología bastante agresiva, extremista, denominada totalitarismo, que no es otra cosa que la dominación del Estado de todos los aspectos de la vida de la sociedad. Y eso se da cuando la sociedad está enfrentando, mejor dicho, cuando los individuos están enfrentando situaciones paupérrimas, cuando hay desesperanza, cuando ya se asume que todo está hecho, cuando no hay oportunidades de desarrollo. Y una de esas primeras cuestiones implica que la violencia se cotidianice y se le comience a echar la culpa a sujetos sociales que van a quedar en un plano marginado y sobre el cual va toda esta ira social, aunado a que el totalitarismo va a plantear que el Estado va a hacerlo todo, va a ser el gran dominante. Va a imponer con mano firme un orden, se plantea la garantía de seguridad, lo cual va a ser justificable
la reducción de los derechos políticos. Si ustedes ven los testimonios y cómo la gente actuaba, decían, ok, está bien, con tal de que me garantice seguridad, rífate, yo no tengo broncas. ¿Qué aguas? Porque en el pleno siglo XXI, en la década de los 20, ya hay fuertes señales, incluso en México, donde se está comenzando a ver que esto otra vez regresó. Quizá no del mismo modo, pero sí con ciertas tendencias similares. El caso más emblemático es Trump. Esto también conlleva a la aceptación, a que no hay críticas, se persigue a los oponentes. Ojo, aunque AMLO en sus mañaneras se caga en sus oponentes, no llega a eso. ¿Sale? Por ahí no caigan en ese discursillo también de que AMLO es fascista y eso. No, no llega. Cae mal, pero no es para tanto. Si no, ya hubiera mandado a asesinar a, no sé, Carmen Aristegui, Denise Dresser, así es que no le hagan caso. Más bien, del otro lado, con la gente del PAN, del PRI, del PRD, es ahí en donde sí es más plausible que se dieran ese tipo de situaciones. Volviendo a los 30, era bastante válido y la gente decía, ahora qué chido, que se asesinara a quien lo cuestionara. ¿Sale? Otra cuestión muy importante, y Trump en este punto resulta un buen ejemplo, ya más actual, pero en su momento, pues ahí tienen estos vatos, ¿no? Hitler, Mussolini, Stalin, y es el hecho de que promueve postulados racistas, discriminatorios y supremacistas. En el caso de el nazismo es, nosotros somos la raza aria, hasta biológicamente somos superiores. Y eso justificaba moralmente que se exterminaran a otros colectivos, en muchos casos al completo, porque se planteaba la existencia la conquista de un espacio vital. Eso nos ayuda a entender por qué la economía de un estado totalitario se va a basar en la guerra, lo cual va a dar un crecimiento ilusorio. No van a haber derechos humanos. Y también hay algo muy importante, hay un culto al líder, se sume al Führer, al Duce, en el caso de Mussolini, al primer camarada, Stalin, o al generalísimo Franco, casi como una especie de mesías o redentor de la nación. Está feo el asunto. Y algo que va a hacer que la gente se enrole en estos supuestos es que ante esta soledad que se siente, este derrotismo que viene después de la guerra, esta desesperanza que además se reafirma con los efectos de la crisis del 29, el que haya toda esta parafernalia, todos estos shows que incluyen a la gente, conlleva a sentirse parte de un mecanismo un tanto parecido a lo que hacen algunas iglesias evangélicas. Y eso genera fanatismo. O sea, si después estalla una Segunda Guerra Mundial, no es por la locura de 200 vatos o de un güey con bigote medio chistoso, sino porque de alguna manera la sociedad estuvo de acuerdo. Por eso en la actualidad, hablar con un alemán, con un japonés sobre la Segunda Guerra Mundial, híjole, es como ponerle ahí ¿cómo se llama? Una espinita en la garganta. Caris. ¿Habías levantado la mano? Bueno, también el fascismo se caracteriza mucho por esta falsa mitología del Estado, ¿no? Y de su fundación. Por ejemplo, me acuerdo mucho que los italianos querían ser como los romanos antiguos y estos Ándale, perfectos, exactamente. y los alemanes como los alemanes querían ser los nórdicos, ¿no? Exactamente. Entonces es como una fetichación de la misma historia y qué sectores de la historia quieres. Por ejemplo, en Italia los romanos eran muy diversos Exactamente. y no eran un grupo de todos blancos, rubios, de ojos azules. En realidad han hecho excavaciones de las mismas tumbas y se han dado cuenta que los romanos eran de diferentes sabores y colores. De chile, mole y pozole.
de chile, mole y pozole, lit. Pero, o sea, es un fanatismo que es incapaz de analizar sus condiciones, distorsiona la realidad y esa distorsión de la realidad Ajá. fundamenta la violentación de los derechos, al igual que la opresión de Ujú. aquellos que se denominen menos o que sean un, un fantasma fácil de cazar, como los judíos que fue en Alemania nazi, para fundamentar al Estado y que el Estado tenga razón de ser. Exactamente. Exactamente. Eso es. Muy bien, sí, y eso habla de los usos de la historia y ahí tenemos que entender las lecturas, o sea, al final el ocupar ese tipo de pasados gloriosos llevan a partir de la emotividad, ¿no? Y otra vez, jalar una identidad para que a partir de esa pertenencia el Estado genere una autoridad. Y se amplía el fanatismo, no de a gratis en ese tipo de sistemas. Lo primero que se destruye es el pensamiento crítico. Intelectuales que están en contra, artistas que están en contra, órale, chingada su madre. Se les persigue con saña. Ya después les hablaré del rosario de compositores, poetas, filósofos, escultores, pintores, dramaturgos que tuvieron que huir de Italia, de Alemania, incluso Japón, porque a ellos se les perseguía con saña. Hubieron universidades que, si no adoptaban la ideología estatal, se cerraba y a sus profesores se les perseguía, ¿no? Es una historia muy, muy, muy dolorosa que nos lleva a entender el nivel de tensión que hubo en los 30 y que así si hacemos una parte comparativa otra vez entre este pasado no muy lejano, bueno, poco más de 100 años, poco menos de 100 años, y lo que hoy estamos viendo, otra vez hay señales que nos llevan hacia rumbos un poco parecidos, entonces ahí como colectivo pues debemos de tener cuidado. Y si nos dedicamos a las humanidades, al arte, a las ciencias sociales, pues ahí tenemos una responsabilidad ética muy importante. Obviamente de acuerdo a los principios, porque también hay casos en donde estando de ese lado dicen, pues me vale, yo voy a aventar la pluma a favor de tal idea supremacista, ¿no? Por ejemplo, a mí que me gusta el metal, tristemente hay casos de grupos de heavy metal que sí prácticamente están alabando ese tipo de sistemas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Bueno, para ir cerrando la sesión de hoy, vamos a ver el otro escenario que va a darse en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no se va a, no va a estallar una revolución social después de la crisis del 29, porque entra al poder una persona muy inteligente que hace una buena lectura de la situación y que cambia el Rockefeller, rumbo. ¿no? No, no, Franklin Delano Roosevelt. Ah, Entonces él, Roosevelt. Sí, sí, sí. tomando como base las teorías económicas de un especialista llamado John Maynard Keynes, propone lo que se conoce como el New Deal, que se va a empezar a implementar a partir de 1932 y que plantea una recuperación de Estados Unidos. Esto implica ayudar a fondos asistenciales, es decir, suelto dinero para que los grupos sociales más vulnerables puedan tener acceso a mejores condiciones de vida. Voy a apoyar la agricultura, voy a poner límites, voy a regular al sector privado. Sí les voy a dar facilidades de desarrollo, pero no van a ser el mismo desmadre de ser completamente libres como sucedió antes. Va a abrir los bancos con capital público, se va a respaldar a los sindicatos, se va a dar ahí una negociación en cuanto a esquemas y va a haber una ley de préstamos para que no se descapitalice el país. Eso es un ejemplo de las medidas que van a definir lo que es el estado de bienestar, que plantea un modelo en el cual se ajustan los problemas del capitalismo.
El Estado tiene que intervenir para que el individuo se vuelva consumidor y para que tenga dinero requiere trabajar. Entonces, una de las principales metas es que haya empleos con un salario que permita que estos compas ahorren y gasten, porque si no, no va a haber clientes. O sea, que plantea un crecimiento económico de adentro hacia afuera. Primero la industria nacional, después lo que viene de... Y eso implica una regulación de la economía, implica que el Estado interviene a través de empresas públicas que garantiza infraestructura y además se va a invertir en educación, salud y vivienda. Esto no solamente para que mejore la calidad de vida de las personas en relación a las generaciones anteriores y de esta manera consuman más, entre más ganas, más gastas, sino también para de alguna manera despolitizar a la sociedad. Si dejamos que los individuos tengan un mínimo de desarrollo y se sientan tomados en cuenta, se sientan protegidos, entonces estos individuos no van a prestar oídos a discursos más radicales como los que planteaba Marx o los anarquistas. Y eso es lo que va a eliminar la posibilidad de una revolución social más radical en los Estados Unidos. Caris. Aparte que dice del apaciguamiento social y cómo usaron las políticas de Keynes y para expandir el estado de salud y cómo este estado de salud hizo que las personas tuvieran más trabajos y también los salarios aumentaran más, que estos discursos se hicieran hacia el lado, al igual que algunos discursos, no sé si aquí hubo el espantamiento rojo, el miedo rojo, no sé cómo se llama. Más o menos, o sea, no se ve. Eso se va a ver, eso se va a visualizar con mayor claridad ¿Con después Nixon? de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los 50. Con No, Nixon. con la doctrina McCarthy. Primero es con la doctrina McCarthy, McCarthy. ok. Pero aquí también se ve más como el keynesianismo y cómo las leyes proteccionistas Ujú. funcionan y de regulamiento del mercado, las cuales se van a ir quitando en 1980 y pues como ahorita andamos, jaja, y eso es lo que hizo Keynes, o sea, usó el modelo, vio cómo se podía hacer y cómo podía ser viable y al final ahí lo pusieron en el foro del Banco Monetario Internacional, si no me acuerdo, que el dólar iba a ser con el oro. Ujú. Creo que hasta ahí me llego. Sí, que bueno, eso ya es algo propio de la Guerra Fría. Entonces, bueno, vemos que el mundo, después de 1929, entra en un nuevo periodo de tensión. En el caso de Europa, vamos a ver que va a haber un expansionismo por parte de Alemania, de Italia, que bueno, eso también a la par va a llevar a la formación del eje, primero Berlín-Roma y después se va a adjuntar Japón, quien por cierto en esos años se va a lanzar a invadir a China otra vez. Y tenemos otro punto de conflicto que va a ser la Guerra Civil Española. Todos estos acontecimientos que les acabo de compartir van a ser el previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Tema que, bueno, vamos a ver la siguiente clase. ¿Sale? Entonces, dudas, preguntas, comentarios. ¿Cómo se sintieron con la clase de hoy? ¿No estuvo muy atascada? ¿Pudieron seguir el hilo, entender cómo subieron las cosas? Sí, profe, todo bien, estuvo muy bien la clase. Muchas gracias. Sí, Felipe. Pues a mí igual estuvo muy bien, porque pues como siguió un hilo y pues una cosa llevaba a la otra, entonces no, realmente no me perdí, sino iba entendiendo. Que esa puede ser una ventaja, ¿eh? Y a la hora de resolver las preguntas en el examen de historia, si se ponen buzos caperuzos, pueden deducir, justo manteniendo la relación temática. Entonces ahí pueden hacerle una especie como de llave de judo al examen en la parte de historia universal. La clave es leer con mucha atención y vincularlo con lo que hemos visto. Alejandra, Jimena, Mariel, ¿cómo se sintieron?
Bueno, pues hasta aquí la dejamos. Muchas gracias. Chicas, chicos, y encantado. Gracias por el comentario, Mariel. Pues te espero el jueves en geografía, en donde, bueno, vamos ahí a darle matarile algunas cosillas que quedaron pendientes, como algunas características económicas de México. Creo que por ahí también faltó tocar un poco de lo que es conflictos políticos actuales. No, más bien la parte de la economía, ¿no? Faltó ahí ver un poco de las transnacionales. Y bueno, con eso cerraríamos la parte de Geo. Esta semana fue cierre de 2 asignaturas. Recuerden que la próxima, el lunes, es examen, martes calificación, jueves revisión y continuamos con el desarrollo de contenidos para dentro de 15 días. ¿Sale? Sí, Perfecto, muchísimas gracias. Pues les agradezco mucho su atención. Ojalá que no se hayan aburrido. Y sí, por lo menos que mi voz haya tenido un efecto somnífero en ustedes para que puedan descansar y mañana andar frescos como Profe, lechugas. Adelante. ¿puedo hablar con usted en privado? Sí, de hecho, déjame terminar la sesión. Dame un par de minutitos, la vuelvo a abrir y te vuelves a conectar, ¿va? Ok, gracias. De nada. Bien, pues les agradezco mucho su atención. Nos vemos el día jueves. sí, profe, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Bye.